Hola, hola chicos, ¿cómo están? La ayudantía del día de hoy se trata sobre movimiento rotacional y el problema que resolveré hoy es este que tengo en pantalla. Si lo leemos y sacamos los datos, dice: una persona corre en el interior de una rueda de radio R igual a 2 metros. La persona comienza a correr desde el reposo, eso es importante tenerlo en cuenta, al igual que el radio, y al cabo de 12 segundos logra que la rueda tenga una velocidad angular de la magnitud 1.1 radianes por segundo, para luego mantener el movimiento de la rueda a una velocidad angular constante. Durante todo el movimiento la rueda está conectada a una polea que tiene un radio igual a la mitad del radio de la rueda grande, mediante una correa que no resbala, como se ilustra en la figura. Entonces, lo que nos está diciendo el problema es que esta ruedita grande tiene un radio R de 2 metros. Y la ruedita chica, esta rueda que está acá, que se conecta por la correa con la rueda grande, tiene un radio B que es igual a la mitad del radio anterior, o bien podríamos decir 1 metro. Además sabemos que la velocidad angular inicial es de 0 radianes partido por segundo, porque parte desde el reposo. Y luego de 12 segundos, con una variación de tiempo igual a 12 segundos, esta velocidad se transforma en una velocidad angular de 1.1 radianes partido por segundo. Luego la velocidad se hace constante. ¿Qué quiere decir que esta velocidad se haga constante? Es que ya no vamos a estar teniendo aceleración angular. Eso hay que tenerlo en cuenta. Esas son todas las cosas que podemos sacar del enunciado directamente. Y la letra A nos dice: defina un sentido positivo para el movimiento de rotación. Esto se refiere a establecerse un sistema de referencia. Yo puedo escoger que la velocidad angular sea positiva saliendo de la hoja o entrando a la hoja. Para más comodidad lo vamos a hacer saliendo de la hoja en sentido antihorario. Ese es el que me voy a definir yo. Lo único que va a cambiar en si escojo un sistema de referencia o el otro es el signo de estas velocidades, porque van a estar en contra de mi sistema o a favor del sistema dependiendo de lo que yo haga. El sistema que estoy escogiendo yo, además, también se puede representar como una flecha saliente, como que la velocidad angular está saliendo de la pantalla o la hoja, dependiendo de lo que estén viendo. Pero es lo mismo que decir que es antihorario. Es equivalente. ¿Cómo son las direcciones de la velocidad angular y aceleración angular de la rueda de acuerdo a su movimiento? Las direcciones de estas, como la velocidad angular inicial es 0, implica que la aceleración y la velocidad angular van a tener la misma dirección. Y apuntan en el mismo sentido. O sea, las dos están saliendo de la hoja. Porque la aceleración angular me indica hacia dónde está variando mi velocidad, y como partimos en 0, varían de la misma forma. Procediendo con las siguientes preguntas, nos dicen: construya gráficos de velocidad angular y aceleración angular en función del tiempo. Úselos para contestar lo siguiente. Yo dejé listo aquí el sector que le iba a definir a los gráficos.
para que se viera todo en pantalla. Entonces tenemos que construir gráficos de aceleración angular que medimos en radianes dividido segundo cuadrado respecto del tiempo en segundos, y un gráfico de velocidad angular que medimos en radianes partido por segundo versus el tiempo que está en segundos. Hice estos gráficos uno debajo del otro para que sea más fácil de visualizar el cambio y los movimientos que están relacionados. Como dibujé arriba, voy a seguir con los mismos colores que tenía inicialmente, la ruedita grande en naranjo y la rueda chica en verde. Nos decían que la rueda grande de radio R, le voy a poner una simbología aquí para que no se pierdan, y la rueda de radio B con verde. La rueda grande entonces nos dicen que parte desde el reposo, su velocidad angular inicial es 0, por ende el primer punto que tengo si yo grafico velocidad angular por tiempo es el origen, y me dicen que luego de 12 segundos su velocidad angular aumenta hasta 1.1 radianes partido por segundo. Luego de ese instante, luego de los 12 segundos que tenía, que me decían en el problema, esta velocidad angular se mantiene constante en el tiempo. Por otra parte, la aceleración angular entonces de la rueda grande durante ese transcurso de tiempo es constante y va en la misma dirección de la velocidad angular, por ende tenemos tiene en relación la pendiente de esta curva de velocidad angular versus tiempo, donde tenemos una pendiente creciente. Entonces la aceleración angular, como la estamos definiendo positiva, al ser el giro de la rueda así, en relación a cómo está corriendo el hombre, nos da una aceleración angular positiva, porque va con nuestro sistema de referencia. Luego, cuando ya mantenemos la velocidad constante, esta aceleración es 0. No hay variación de velocidad angular. Eso para la rueda grande. Leamos la pregunta B. Obtenga la aceleración angular de la rueda. O sea, nos piden determinar qué valor tiene ese puntito de aquí. Para ello, lo que tenemos que darnos cuenta es, como bien dije, que la pendiente de este gráfico de velocidad angular versus el tiempo, la pendiente entonces va a ser la aceleración angular, y esto quiere decir la variación de velocidad angular dividida en una variación de tiempo, que es sacar un triangulito de aquí y dividirlo. De esto, como ya conocemos este punto de aquí y el origen, obtenemos que 1.1 menos 0 dividido en 12 menos 0 me va a dar 0,09 radianes dividido en segundo cuadrado. No se olviden de la unidad. Por ende, con esto ya tenemos qué valor tenemos que escribir aquí. Son 0,9 radianes segundo cuadrado. Y eso sería la pregunta B. Nada más que esto. Sacar del gráfico de velocidad angular versus tiempo la aceleración angular a partir de la pendiente. La letra C, por otra parte, nos dice: determine cuántas vueltas alcanza a dar la rueda hasta alcanzar los 1.1 radianes por segundo. Para ello tenemos que darnos cuenta de que el área debajo de esta curva de velocidad angular
en el tiempo hasta que llegamos a los 1.1 radianes partido por segundo, va a ser una variación de ángulo que está recorriendo la rueda. O sea, cuánto delta angular estoy barriendo en todo mi instante de tiempo. Entonces, nuevamente del gráfico de velocidad angular versus tiempo. El área ahora me va a decir cuánto es la variación angular. Ojo con eso, porque de repente podríamos tener algún caso en donde nos digan que partimos en cierto ángulo inicial y se nos cambia un poco la pregunta. Hay que tener ojo con cómo estamos usando estos datos que se sacan del gráfico. Siempre tener en cuenta que es una variación para el caso del área. Entonces, sacamos el área nuevamente con los puntos que ya conocemos de nuestro gráfico y notamos que esto es un triángulo, entonces va a ser base por altura dividido por 2. Entonces la altura es 1.1 radianes partido por segundo por los 12 segundos dividido en 2, porque es un triángulo. Esta área entonces nos va a dar un valor 6,6. Si simplificamos aquí, perdón, no es 3. Simplificar 12 a 6. 6,6 radianes. Y la pregunta nos dice determine cuántas vueltas. Como yo sé que un círculo son equivalente a 2pi radianes, para sacar cuántas vueltas estoy dando, tengo que dividir estos 6,6 radianes en los 2pi radianes de un círculo completo. Es como preguntarse cuántas pizzas estoy tomando si una pizza completa tiene 2pi de ángulo y yo me estoy comiendo 6,6 ángulos de pizza. Entonces, de esa forma determinamos las vueltas que en el ejemplo que acabo de dar son pizzas, como asociadamente. De esta forma, si realizamos la operación, nos da 1,5 vueltas. Entonces, ya tendríamos la pregunta C, que nuevamente la sacamos del gráfico de velocidad angular versus tiempo a partir del área. La pregunta D finalmente nos dice calcule distancia que desciende el peso P. El peso P, si no se dieron cuenta en la imagen, está aquí. Está asociado a una ruedita de radio A y cuelga. Este es el peso P. Vamos al problema nuevamente, ya sabiendo dónde está el peso P. Nos pregunta cuánto baja el peso P si miramos entre los instantes de tiempo de 10 segundos a 15 segundos. Si sabemos que el cilindro está atado a una mini ruedita, como les dije, de radio A, equivalente a R sextos. Es decir, el R, recordemos que era igual a 2 metros. Y esta ruedita de radio A es concéntrica a la polea B, si se fijan en la imagen. Recapitulando entonces, me traje los gráficos porque ya no me quedaba espacio en la otra hoja. En la pregunta D tenemos esta situación que dibujé aquí. Y si nos damos cuenta, para saber datos o información sobre
cómo se está comportando esta ruedita A para saber y asociar su movimiento al cilindro P, notamos que la transmisión de esta correa es de una velocidad tangencial que se da en R a una velocidad tangencial que es exactamente la misma en la polea en B. Igualando estas velocidades tangenciales de la rueda grande con la velocidad tangencial que tenemos en la polea, notamos que la velocidad angular que ya conocemos de la rueda grande por su radio va a ser igual a la velocidad angular de la polea por el radio de la polea, que es R medios. Simplificando las letras R, obtenemos que la velocidad angular de la polea va a ser 2 veces la velocidad angular de la rueda grande. Si llevamos esta información a los gráficos, obtenemos que para el instante después de 12 segundos, que nos daban como dato inicialmente para la rueda grande, que dibujé en naranjo, obtenemos una velocidad angular de 2,2, es decir, el doble. Si trazamos la pendiente de esta recta, nos quedaría así. Y como luego la rueda grande no acelera angularmente, tenemos una velocidad constante. Si llevamos esta información nuevamente al gráfico de aceleración angular, obtenemos que esta aceleración angular también va a ser el doble. Es decir, la aceleración angular de la rueda grande es la mitad de la aceleración angular que tiene la polea. Eso se obtiene fácilmente al sacar la pendiente. Lo único que estamos haciendo es duplicar la altura de este triángulo, o sea, de esta pendiente. Recordando que la pendiente es la variación que tenemos en el eje de la velocidad angular respecto del tiempo. Con esta información en cuenta, nos pedían que cuánto baja el cilindro P entre 10 segundos a 15 segundos. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a trazar la línea donde se encuentran los 10 segundos con rojo y le extendemos para que podamos notar cambios de manera más fácil. Y esta otra línea que tenía más acá, la derecha, le voy a poner que son los 15 segundos. Entonces aquí tenemos los 10. ¿Cómo saco yo ahora cómo relaciono todos estos movimientos? Tengo que darme cuenta además que la velocidad, o sea, la velocidad angular de la polea es igual a la velocidad angular de la rueda chica con radio A. ¿Por qué? Porque son concéntricas. Entonces, ¿a qué se refiere esto? A que si una gira, si tengo mi rueda A y mi rueda B, y me imagino una línea, en algún instante de tiempo esa línea, si están girando las dos concéntricamente, quiere decir que esa línea no va a moverse, no va a pasar algo del estilo que A no se mueva y B sí se mueva. Como que se desincronice una rueda de la otra. Entonces, la variación angular de estas dos ruedas va a ser la misma. Como tienen la misma velocidad angular, la variación es la misma. A partir de esta variación angular, luego la relacionamos con la diferencia de altura que tiene este cilindro B que nos están pidiendo. Para ello, primero tenemos que determinar esta variación angular y la vamos a sacar del gráfico de velocidad angular versus tiempo a partir del área.
notar que esta área se puede sacar de muchas formas. Por ejemplo, si la dividiéramos así, tendríamos un área 1 de un cuadrado de un cuadrado de 5 de base, que son estos de aquí, y de una altura que todavía no conozco, pero que puedo sacar fácilmente a partir de la aceleración angular que tenemos de la polea B. ¿Por qué? Como yo sé que debajo de mi área de aceleración angular versus tiempo, obtengo la variación de la velocidad angular. Si tomamos el tiempo como 10 segundos y lo multiplicamos por los 0,18 radianes segundo cuadrado de la aceleración angular, obtenemos una variación angular de 1,8 radianes partido por segundo. Ahora, como sabemos que la velocidad angular inicial es 0, porque nos lo decía en el problema, esta velocidad angular es 0, implica entonces que la velocidad angular para el instante de tiempo de 10 en la curva verde es de 1,8 radianes partido por segundo. Entonces ya conozco mi altura del área que quiero calcular. Es 1,8. El área 2, supongamos esta del área 2, insisto en que esto se puede determinar de muchas formas también, lo podrían ver como el área de un trapecio, si es que la conocen. Ahí ya va en su ingenio. Pero yo lo estoy ahí definiendo de esta forma. El área 2 tiene una altura de 0,4 y un ancho de 3, si se dan cuenta por las diferencias de tiempo. Finalmente esta área 3, que es un triangulito chico, se calcula como la altura, la misma altura que el rectángulo 2 de 0,4, por un ancho de 2, que viene dado por la diferencia de los tiempos de 2 a 10 segundos. Y lo divido en 2 por ser un triángulo. Si sumamos todas estas cosas, todas estas áreas, obtengo el área final, que corresponde a 10,6 radianes. Recordar que el área está relacionada con la variación angular y las unidades al multiplicarlas nos da en radianes. Tienen que ponerlas. Ya yo no las puse aquí, pero tienen que ponerlas. Entonces tenemos el área, que es esta. Conocemos entonces cuánto es la variación angular que tiene la ruedita chica A, y con esta variación angular, si la multiplicamos por su radio, que es r sextos, obtenemos que 10,6 radianes por el radio, que eran 2 metros, dividido en 6, nos da que la variación de altura que tiene esta variación de altura del cilindro entre el tiempo 10 segundos a 15 segundos es de 3,53 metros. De esta forma el problema queda resuelto, siendo 3,53 metros la respuesta a la pregunta D. Eso es toda la ayudantía. Nuevamente les recuerdo que si tienen preguntas, no duden en mandar correos o en hacerlas llegar de alguna forma, no sé, lo más oficial es el correo. Pero insisto en que no tengan miedo o que no les dé vergüenza, por más chica que sea su duda, es importante que la resuelvan para que entiendan bien los contenidos. Así que tengan una buena semana, buen fin de semana largo, y nos vemos en otro video o quizás eventualmente en videoconferencia. Adiós.